Hola, ¿cómo están? Esta semana les vamos a contar la historia de un llamado de emergencia. Los hijos y nietos de José quedaron en Egipto y después de muchos años el pueblo creció. Los faraones que vinieron ya no conocían a José, entonces sometieron a los israelitas a ser esclavos y sufrían cada vez más. Dios vio su sufrimiento, escuchó sus gritos de dolor y se acordó de la promesa que había hecho con Abraham. Entonces comenzó su tarea para rescatarlos. Moisés era un hombre que cuidaba las ovejas de su suegro Jetro. Un día, mientras estaba realizando su labor en el desierto, Dios se le apareció. ¿Se imaginan cómo fue eso? La Biblia dice que fue a través de un arbusto que ardía en llamas. Moisés se sorprendió mucho, porque la planta estaba incendiada pero no se quemaba. Entonces fue a ver lo que sucedía con ella. De repente una voz dijo: «Detente, Moisés, no te acerques más, quítate las sandalias porque estás en mi presencia». Dios le dijo que conocía los clamores de su pueblo y que había venido a librarlos de esa opresión. Para eso lo había elegido a él, para mandarlo a hablar con el faraón y pedir la liberación de su pueblo. ¡Qué gran responsabilidad!, pensó seguro Moisés, y empezó a dudar de sí mismo y cómo iba a llevar a cabo la tarea que Dios le había dado, pero se olvidaba que quien lo había llamado era muy fiel. Allá fue Moisés entonces y se presentó ante el faraón. Le dijo que Dios quería que dejara ir a su pueblo, pero el faraón le dijo: «¿Dios? ¿Qué Dios? Nunca escuché hablar de él, no lo conozco, ¿por qué debería obedecerlo? No lo haré». Por su actitud tan terca y desobediente, Dios le impuso 10 castigos que se llamaron plagas. La primera fue que el agua se convirtiera en sangre. La segunda fue una invasión de ranas en todo el país. La tercera, el polvo se convirtió en mosquitos. Después, muchas moscas atacaron Egipto. Siguió que todo el ganado del país murió. El sexto castigo fue una enfermedad muy fea que sufrieron todos los egipcios y sus animales. Después llovió granizo sobre todo el país. Vinieron también unas langostas y se comieron todos los cultivos del campo. Pero el faraón seguía en la misma actitud. La novena plaga fue una oscuridad total. No salió el sol durante 3 días. Finalmente, Moisés le advirtió al faraón que dejara ir a su pueblo porque el último castigo iba a ser el peor de todos. Pero a él no le importó. Dios le dio instrucciones muy claras a Moisés de cómo iba a suceder esta última advertencia. Cada uno de los israelitas debían ir a buscar un cordero para su familia y lo debían ofrecer como sacrificio, y pintar con su sangre el marco de la puerta de sus casas. Luego, nadie debería salir hasta la mañana siguiente. Así, cuando Dios recorre el país para quitarle la vida a los hijos mayores de los egipcios, al ver la sangre en la puerta, no se detendría en esas casas. Así de severo fue el castigo. Y sí, todo lo que dijo Dios a Moisés se cumplió tal cual lo había dicho. El hijo mayor del faraón y todos los hijos mayores murieron. Esa noche se escucharon gritos de llanto y dolor, pero no los de Israel, porque hicieron caso a Dios. Finalmente, el rey le ordenó a Moisés y su pueblo que se vayan. Llévense todo lo que tienen acá y adoren a su Dios como quieran, pero pídanle que no me castigue más. Esa misma noche, el pueblo de Dios salió de la esclavitud y de Egipto. Siempre recordaría cómo fue rescatado de la opresión, celebrando la Pascua. El pueblo de Israel salió por el desierto, pero de repente vieron que delante de ellos tenían un gran mar que atravesar. Encima de todo, el faraón se arrepintió de haberlos dejado ir y los mandó a perseguir. Estaban perdidos, pero no. Dios actuó y abrió el mar en 2 para que puedan pasar. Sí, así como lo escuchan. Los israelitas pasaron sanos y salvos por medio del mar, y cuando los egipcios lo comenzaron a perseguir, el mar se cerró sobre ellos y se ahogaron. Así Dios siguió cuidando, protegiendo y rescatando a su pueblo. Muchos años más tarde, otro hombre nos rescataría de la oscuridad, de la esclavitud, de la enfermedad y del pecado, a través de su sangre preciosa.